Muy buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias también a todos ustedes que hoy eh, nos están acompañando en esta transmisión. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuevamente con nuestro servicio de exponiendo la palabra. Y bueno, pues todavía seguimos en esta modalidad. Eh, Dios permita muy pronto reunirnos y congregarnos, tomando las medidas de precaución. Y por otro lado, bueno, considerando todo esto, también nos ayuda a seguir avanzando, exponiendo la palabra a través de las redes sociales. Ahora, eh, déjenme decirles, hermanos, que tenemos nosotros un sermón pendiente, ya que estamos llevando el estudio de Habacuc en una forma expositiva. Pero también quiero hacerles hincapié acerca de esto. Fíjense, hermanos, que es necesario hacer una pausa para hablar de otros temas que edifiquen la iglesia también. O sea, en la manera en que nosotros expongamos algún tema de la escritura, estaremos encauzando al Evangelio, estaremos nosotros proclamando el Evangelio, ya sea las buenas nuevas, pero también estamos equipando a la iglesia para que la iglesia siga siendo edificada por la palabra de Dios, sea edificada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo cuando él dice que él y Apolos son los que eh, siembran la palabra y la riegan, y riegan precisamente la semilla, ¿sí? Riegan la semilla, ¿para qué? Para que el Señor dé el crecimiento. O sea, finalmente la obra o la misión que tenemos nosotros como administradores de la palabra es exponer a la iglesia de la mejor manera, más entendible, o explicar de la mejor manera o una manera muy sencilla para que la iglesia comprenda, entienda el mensaje del Evangelio. Ahora, pero nosotros no nos encargamos de convencerlos, ni tampoco nosotros nos encargamos de transformar los corazones. Lo que hace eso posible es el Espíritu Santo y la forma en que la palabra de Dios es expuesta y predicada en sus corazones y en sus pensamientos. Pero es el Espíritu Santo quien se encarga de aplicar esa maravillosa gracia para salvación en las vidas y la transformación para santificación también. Entonces, también quiero hacer esta pausa tomando en cuenta la necesidad que existe hoy en día, no solamente en la iglesia local, sino también viendo la necesidad de que hay muchas iglesias, me refiero a iglesias locales, iglesias hermanas, iglesias que conforman el cuerpo de Cristo en otros lugares, donde lamentablemente por lo que ya ocurrió o está ocurriendo nuevamente en algunos lugares del el rebrote de lo que es la pandemia y, y lo que ocurrió precisamente por lo de la pandemia, lamentablemente la misma iglesia ha entrado tristemente, no digo todas, pero tristemente algunos creyentes han entrado en cierta apatía, otros en cierto conformismo y por la situación que se está viviendo también han querido finalmente rehusarse a congregarse, ¿ok? Entonces, ¿por qué se está dando ese fenómeno? ¿Por qué lamentablemente mm, este, se está yendo a un extremo de despreciar de forma presencial la iglesia, regresar nuevamente a congregarse? Prefieren obviamente hacerlo virtualmente. No digo que eso sea malo, de hecho por la necesidad así lo estamos haciendo y algunos lo siguen haciendo, otros lo dejaron de hacer, pero mis hermanos, es importante tener esto presente porque la iglesia, lamentablemente, por falta de madurez de algunos creyentes, se han ido al extremo, se han desviado, se han inmediatamente, han manifestado con su misma actitud, han manifestado realmente que no
están en un mismo sentir ni en la unidad en el espíritu. Por ello, me veo hoy precisamente necesitado y urgentemente de expresar a través de este mensaje, obviamente, lo que debe ser importante para nosotros como creyentes. Así que, mi hermano, vamos a comenzar. Y bueno, pues prácticamente me hice 5 minutos en hacer este preámbulo. Y bueno, pues agradezco las oraciones de todos ustedes como iglesia local que han hecho y agradecemos infinitamente a Dios abundantemente por la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros y también, hermanos, por la preocupación que tienen ustedes hacia nosotros y de todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que sí están orando por nosotros también, porque bueno, hemos pasado por un momento de situaciones difíciles a través, bueno, enfermedad, de diferentes tipos de enfermedad. Así que agradecemos que hayan y estén orando por nosotros, sigan orando por nosotros. En el amor de Cristo se los rogamos, les pedimos, oren por nosotros. Bueno, y bueno, pues habiendo hecho eh, este preámbulo y este comentario, vamos a hacer una lectura a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Solamente vamos a leer un solo versículo y obviamente vamos a usar algunos otros pasajes escriturales si así se nos, o sea, mm, se da en este tiempo, nos da la oportunidad de igual, nos es permitido de abarcar otros pasajes, pero bueno, hoy solamente nos vamos a concentrar en Colosenses 3:16. ¿Y por qué? Bueno, quiero que leamos y después hacemos una oración. Así que dice así Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Oremos, Padre eterno, te damos muchas gracias. La bendición que nos permites nuevamente de congregarnos y exponer tu palabra y al mismo tiempo ser edificados, alimentados por ella misma. Gracias, amado Dios. Gracias te damos porque todo, realmente todo, es por permisión tuya. Así que es necesario también reconocer que nada de lo que ha pasado en nuestra vida, nada ha sido por casualidad y nada ha sido por cuestión de suerte o por cuestiones de destino, sino que realmente ha sido por un acto soberano y por una voluntad permisiva y de cierta forma, aún así, una voluntad de propósito que tú tienes para con nosotros. Así que permítenos hoy, a través de tu palabra, Señor, comprender y lo que tu Espíritu Santo haga en nuestra vida, abriendo nuestro entendimiento para recibir el conocimiento de tu palabra, la cual nos va a ayudar a tener nosotros cierto crecimiento y cierta madurez, no un crecimiento intelectual, no una madurez que sea humana, de tal manera influencia humana, no, sino que realmente va a ser una madurez que proporcionará tu palabra y esto dará un crecimiento espiritual por el conocimiento que hemos revelado, un conocimiento espiritual que nos dará tu Espíritu Santo en nuestra vida. Así que gracias, Señor, porque creemos que usarás mi vida y harás mucho más de lo que no alcanzamos a pedirte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, hemos leído este pasaje, este texto, este versículo, y nosotros debemos de tener también esto presente. ¿Qué es lo más importante, mi hermano, para tu vida? ¿Qué es lo que es más importante para tu vida? Tú que eres creyente. Me estoy enfocando a ti como iglesia, a ti como elemento del cuerpo de Cristo.
¿qué es lo más importante para tu vida? Algunos piensan de esta manera. Algunos piensan que lo más importante de esta vida es la popularidad. Otros creen que lo más importante de esta vida es la prosperidad. Y otros creen que lo más importante en esta vida es el placer. Pero agreguemos otras cosas más. Por ejemplo, algunos piensan que lo más importante en esta vida son todas aquellas cosas circunstanciales o subjetivas que realmente están fuera del contexto bíblico. Ahora, ¿a qué me refiero con ello? Bueno, es que realmente la familia sí es importante y de hecho la palabra de Dios en este pasaje que leemos, inmediatamente después del versículo 16 en adelante, 17, nos está enfocando que en nuestra vida como creyente hay ciertas cosas que deben significar mucho para nosotros, pero siempre y cuando estén bajo el contexto del Evangelio. Hoy en día, lamentablemente, aunque se predica la palabra de Dios, tristemente, vuelvo a decirlo y no me cansaré de decirlo, pero tristemente, al predicar la palabra de Dios, ha hecho o se hace de una forma antropocéntrica. Se ha hecho mucho hincapié donde el hombre se vuelve lo elemental, lo principal, lo primordial. Y no es Dios, no es Cristo, no es el Evangelio, no es la persona de Jesús, no es su palabra, no es Dios Trino. O sea, finalmente son otras cosas que se han vuelto circunstanciales, se han vuelto periféricas, subjetivas, y hoy por esa razón, lamentablemente, algunos como creyentes se sigue careciendo de madurez espiritual. Vuelvo a repetir, lamentablemente como creyentes se sigue en una obviamente carencia de madurez espiritual, ¿sí? Hay una carencia. Entonces, por eso vuelvo a repetir nuevamente, ¿qué es lo más importante para tu vida? Tú como creyente, ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Tú crees que sea la popularidad? ¿Tú crees que sea importante eso para tu vida? Ahora como creyente, ¿tú crees que ahora sea para ti lo más importante la prosperidad? Miren, estamos viviendo tiempos demasiado difíciles donde lamentablemente se añora tener prosperidad. Para ti lo más importante es el placer. Piénsalo. De hecho, me gustó la forma en que un siervo de Dios expresó que hoy en día, lamentablemente, muchos creyentes se han vuelto tan mimados, carentes de madurez espiritual, que piensan que todo lo merecen y que todo deberían reclamarlo a Dios. Déjenme decir que ese tipo de personas o que se dicen ser creyentes, precisamente por la falta de conocimiento del evangelio auténtico, han recibido un evangelio sintético y se han vuelto, por un lado, radicalistas, por otro lado, se han vuelto superficiales, por otro, se han vuelto débiles, ¿sí? Por otro lado. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, aprovechando esto, que lo más importante para nosotros como creyentes, oigan bien, lo más importante es la palabra de Cristo en nuestra vida. Lo más importante para nosotros debe ser la palabra de Cristo en nuestra vida. Precisamente por eso dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, escribe que la palabra de Cristo, no la palabra de ningún sistema religioso, no, la palabra de Cristo. ¿Por qué dice eso? Bueno, voy a usar obviamente un trasfondo, hacer precisamente un recorrido. ¿Por qué Pablo está haciendo esto hincapié? Déjenme mencionar, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, lo hace desde su prisión, desde una prisión en Roma. Y escribe esta carta y otras tres más. Y lo hace en el año 61 de Cristo a los cristianos que vivían en Colosa.
El cristianismo llegó a Colosa a través del ministerio de Epafras. Lo dice ahí aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Evidentemente, Epafras trajo el Evangelio mientras Pablo estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero. Pablo solo había oído de los colosenses, no los conocía, solo había escuchado de ellos por parte de Epafras. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en Colosenses? Bueno, en Colosa, es que las falsas enseñanzas se mezclaron precisamente por un sincretismo cultural y al mismo tiempo por un sincretismo religioso, lo cual sugieren que los creyentes de Colosa hayan sido obviamente de dos culturas distintas, judíos y gentiles, y obviamente esto haya traído un sincretismo religioso. Pablo escribe a los cristianos de Colosa para combatir unas enseñanzas totalmente opuestas al Evangelio y que y eran peligrosísimas porque trataban de acabar con la iglesia. Aunque Pablo condenó esta herejía, su enfoque principal fue exaltar. Oigan bien, aunque Pablo quiso y condenó esta herejía y quiso extinguirla, realmente su enfoque principal fue exaltar la persona de Jesucristo y exhortar a la misma iglesia de Colosas, confrontándola a renunciar a cualquier cosa que haga negar a Jesús su preeminencia o su preeminente posición como Señor. Nos damos cuenta entonces que la iglesia de Colosa estaba totalmente desenfocada. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Entonces vemos que el texto que hemos leído, que habite la palabra de Cristo, ¿dónde? En vosotros. Nos damos cuenta que entonces Pablo está corrigiendo y hablándole a la iglesia, confrontando a la iglesia a que reaccione inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaba siendo vulnerable a ser arrastrada por falsas doctrinas. Ahora, Pablo habla inmediatamente en el capítulo 1 acerca de la centralidad de Cristo. Pablo describió la grandeza de Cristo en el capítulo 1. Es más, Pablo enseña que Cristo es el agente de la creación de Dios. Por él fueron creadas, dice la palabra de Dios en el versículo 16, que por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Por él fue creada la creación. Así que Cristo es el agente de la creación, es el agente por el cual Dios creó a toda su creación. Ahora, aunque aquí también dice que aquel, o sea, Jesús, aquel a quien la creación debe su existencia continua. Así que Pablo enfoca a Cristo como la preeminencia, como el ser supremo de todas las cosas, siendo Cristo la cabeza de la iglesia y siendo Cristo la plenitud en forma humana de Dios. Así que es Pablo quien está enfocándole a la iglesia la importancia, la preeminencia, la supremacía de Jesucristo. También Pablo enfoca a Cristo a través de su muerte sacrificial, que es el agente, oigan bien, ese es el punto también, es el agente de la redención y de la reconciliación. Así que si no fuera por Jesucristo, no habría redención y no habría reconciliación. Es por esta razón que el hombre, si no fuera por Jesucristo, el hombre estaría totalmente destinado a condenación eterna. Ahora, el hombre me estoy refiriendo a la humanidad, pero Cristo para esto vino, para redimir y para reconciliar. Así que déjeme decirle aparte de esto que es Jesucristo quien también se da a conocer a través de esta carta. Pablo da a conocer a Jesucristo como aquel que vino a redimir al pecador y a reconciliarlo con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre vive totalmente dándole la espalda a Dios, vive como un enemigo de Dios. ¿Y por qué causa? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. La Biblia dice en Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entró el pecado y al mismo tiempo entró la muerte. Por un hombre. Así que muchos podrán decir ahora,
podemos objetar y hacer apologética acerca de este punto, pero no es el punto, mis hermanos. Ahorita el punto es por qué Pablo está hablando que la palabra de Cristo mora en vosotros. ¿Por qué es importante la palabra de Cristo? Nosotros como creyentes es importante que tengamos esto en cuenta, porque los que no son creyentes, mis hermanos, no tienen a la palabra de Cristo en sus vidas. Así que todo aquel que por gracia ha sido salvo, tiene y debe tener la palabra de Cristo en sus vidas. Ahora, y esta palabra dice que debe habitar, ahorita vamos a ver la segunda parte, dice debe habitar abundantemente. Ahora, seguimos o continuamos. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Ahora, Pablo al escribir esta carta a los creyentes de Colosa, eh, les habla porque los mismos habitantes de Colosa habían experimentado los beneficios de Cristo. Esos beneficios de la redención y la reconciliación. Esos son beneficios, hermanos. Esos son beneficios que el hombre no puede comprar y que el hombre no puede hacer. Me vuelvo a repetir. Esos beneficios son cosas que el hombre no puede comprar, no puede pagar y no puede hacer. Son beneficios otorgados, conferidos de parte de Dios, de una voluntad, por su gracia, una voluntad soberana, y lo hará por gracia, lo hará de pura voluntad, y esto no es obligado, ni siquiera se puede negociar con Dios esto, sino que ha sido de un acto soberano el darle al hombre, oigan bien, de pura gracia, Dios darle al hombre la salvación. Así que no es algo que el hombre puede adquirir comprando o haciendo, realizando por ciertos méritos como si mereciera algo, no, sino que es de pura voluntad. Así que los creyentes de Colosa habían experimentado estos beneficios de Cristo. Por ello, Pablo les instó a no desenfocarse de la verdad, por lo cual habían sido perdonados y puestos en el camino de la esperanza. Qué hermoso es tener esto presente, estar hoy en el camino de la esperanza, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, si Cristo no es el camino, no hay otro camino hacia el Padre. Si Cristo no es la verdad, no hay otra verdad en este mundo. Si Cristo no es la vida, hermanos, entonces no hay esperanza. Así que tengamos esto presente. Entonces Pablo advierte a los colosenses o a los habitantes de Colosa de estas cosas. ¿Qué es lo que Pablo está combatiendo o qué Pablo está corrigiendo? Y aquí vemos, hablábamos del sincretismo cultural y religioso, es la mezcla de dos ideas o de dos ideologías o de dos culturas, y esto ha formado una mezcla, una fusión, y esta fusión ha sido tan peligrosa, hablando de conceptos religiosos, porque estaban totalmente desenfocando a la iglesia. Y vean nuevamente por qué. ¿Por qué? Porque no habían hecho hincapié y era necesario que Pablo les recordara que la palabra de Cristo debe morar, habitar abundantemente en los corazones. Miren, en aquel tiempo, el problema que había con la iglesia de Colosas es que había muchas filosofías. Aparentemente, filosofías que sonaban tan maquilladas o que podían ser disfrazadas que en apariencia, ¿sí?, hablaban a favor, o en este caso enfocaban hacia Jesús, pero realmente no enfocaban, sino que totalmente estaban desviando. Así que son filosofías aparentes, que realmente afirmaban estar en Jesús, pero estaban en contra de Cristo. O sea, aceptaban a Jesús, algunos como Dios, o más bien, aceptaban a Jesús como un ser intermedio entre Dios y el hombre. Ni era Dios, pero ni era hombre. De hecho, ahorita vamos a ver qué otras doctrinas habían en Colosa para entender este versículo acerca de que la palabra de Cristo more en vosotros. Al aparecer la herejía que implicaba el cumplimiento de las tradiciones, de hecho,
eran, lo que Pablo estaba combatiendo es que había un fuerte legalismo en la iglesia. Hoy en día, la iglesia de hoy en día, hermanos, hoy en día la iglesia realmente por carencia, oye bien, por carecer de la palabra de Cristo en los corazones, por carecer de la palabra de Cristo en las vidas de la iglesia, en la vida de los creyentes, realmente ahora el creyente prefiere hacer caso a ciertas leyes impuestas por el hombre y no por Dios. Si ustedes recuerdan, Jesucristo hablando fuertemente contra los fariseos, oigan bien, Jesucristo hablando en contra de los fariseos, Jesucristo estaba haciéndoles ver lo que el profeta Isaías decía en su libro, cuando dijo, este pueblo realmente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice, obedeciendo mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué es el legalismo? El legalismo es aquello que opaca la devoción del hombre y lo impulsa a obedecer no cuestiones o a no obedecer la palabra auténtica del Evangelio de Cristo, sino a obedecer formalidades sistemáticas humanas, o sea, pensamientos o formulaciones que realmente en un sistema religioso o hasta sectarista se implementan para que la misma feligresía, los mismos congregantes, se vean envueltos en ciertas obediencias, aunque estén lejos de Dios. Aunque estén, fíjense nada más, aunque estén, aparentemente suenan bien, aparentemente suenan de pureza, aparentemente impulsan la santidad, pero realmente están desconectados de la realidad de lo que es el Evangelio y de vivir a Cristo. Entonces, Pablo está combatiendo este problema de la iglesia en aquellos tiempos del primer siglo, que hoy en día también se ve en las iglesias de hoy. Hay muchas iglesias que hoy dicen ser tan conservadoras, pero realmente no lo son, no son iglesias centralizadas en el Evangelio, sino que realmente están impulsando a los creyentes, a sus seguidores, a obedecer ciertos mandamientos de hombres. Eso es una iglesia legalista. Pablo también está confrontando acerca de esos ritos. Debemos recordar que si la iglesia de aquel tiempo habían judíos, tenían ciertos ritos, como también habían gentiles, también tenían ciertos ritos. Entonces, la fusión de estas dos culturas realmente originaron un sincretismo religioso. ¿Sí? Por eso Pablo empieza a confrontar, porque déjenme decirle que en qué consistían esos rituales. Oigan bien, esos rituales consistían en la regulación dietética. Esto sí debes comer, esto no debes comer. De hecho lo dice la palabra de Dios ahí mismo. Vamos a ver Colosenses, porque dice aquí en el capítulo 2, dice, si habéis muerto con Cristo, versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún viviera en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis y no toquéis? ¿Se dan cuenta cómo es que ellos le daban más prioridad a ciertas leyes humanas y a ciertos ritos y a ciertas regulaciones dietéticas? Por ejemplo, esto no debes comer porque esto es pecado, no debes hacer esto porque esto es pecado, no te debes de casar porque esto es pecado. Algunas denominaciones o sistemas religiosos prohíben casarse, es más, los líderes no pueden casarse. Y bueno, eso lo vemos prácticamente en una denominación clérica, eh, muy popular, lo que se conoce como la denominación populista, que realmente conocida como catolicismo romano. Entonces, no solamente eso, sino también otras leyes, otros rituales
¿sí? Que también se ven prácticamente involucrados, oigan bien, en los hábitos y en la vida del creyente. Pablo también habla acerca de aquellas festividades religiosas. Fíjense nada más, la iglesia de Colosa, Pablo por eso dice, y que habite la palabra de Cristo en vosotros. ¿Por qué? Porque si la palabra de Cristo no habita en vosotros, el legalismo es muy sutil para ser aceptado como un disfraz y que aparentemente puede uno decir, es que estoy en obediencia y en santidad, pero realmente no estás en obediencia y en santidad. Lo que tú estás haciendo es legalismo. Lo que tú estás es obedeciendo el legalismo. Estás siguiendo ciertas normas, no de Dios, no de Cristo, sino de hombre. Ahora, manipulaciones, lo que dice ahí, manipulaciones, regulaciones dietéticas, festividades religiosas. Y recordemos que si habla en Colosenses capítulo 2, más adelante dice que más atrás, perdón, dice que esas regulaciones, o sea que lo que habla en el versículo 17, cosas que solo son sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dice el versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en un vuestro juez con respecto a la comida y bebida. O sea, que no se constituya nadie como un juez de aquello que debe de comer o que debe de beber respecto a la comida, porque si el Antiguo Testamento, oiga bien, nos habla de cierta comida que los judíos deben de comer y lo que no deben comer, dice que solamente esto, dice lo que es comida y bebida, o en cuanto a los días de la fiesta o de la luna nueva, o del día de reposo, dice, son cosas que solo son sombra de lo que había de venir. O sea que solo las fiestas, la comida y todo aquello que se hacía como ritual, solamente era una sombra de lo que había de venir, y en este caso era la sombra de Cristo. Por esa razón, mis hermanos, hoy en día existen también hay muchos grupos denominados como mesianismos, que siguen enfocados sobre todo en el judaísmo, donde siguen haciendo hincapié en las fiestas judías, viviendo las fiestas judías, llevando a cabo ciertos rituales, la danza y en fin, muchas cosas. Pero hermanos, recordemos que aquí Pablo está diciendo, ay, eso no tiene nada que ver, sí, eso no tiene nada que ver que lo debamos hacer ahora como iglesia, no, sino que todo aquello sirvió como una sombra de lo que había de venir. Ahora, por eso es importante la palabra de Cristo en vuestros corazones. Sigue diciendo, ¿se dan cuenta cómo es importante conocer el contexto de este pasaje para poder tener más luz y claridad? Y realmente estamos usando solamente un versículo y dice así, la adoración, dice también que había festividades religiosas y también fíjense que tenía una tendencia la iglesia de que entonces, oigan bien, por no tener la palabra de Cristo en sus vidas, algunos obviamente estamos hablando de los que probablemente decían ser creyentes y no tenían la palabra de Cristo, y de aquellos que siendo creyentes carecían de la palabra de Cristo, dicen que eran arrastrados o en cierta forma tenían la tendencia de adorar a los ángeles y a espíritus menores. Fue alentado por falsos maestros. Oigan bien, ¿qué hacían los falsos maestros o en aquellos tiempos los famosos líderes que querían presidir? Estaban fomentando la tendencia a adorar a ángeles y a espíritus menores. Ahora, perdón, hoy en día, hoy en día tristemente también hay iglesias que hacen eso. Ahora, eh, si la palabra de Cristo no mora en vuestros corazones, vamos a caer en tendencias de idolatría. Vamos a adorar aquello que no es Dios. O sea, nos vamos a convertir en adoradores de aquello que desconocemos, adoradores de aquello que no es Dios, pero que creyendo que es Dios, estamos adorando cosas que no es Dios. Es más, nos volvemos somos lo que somos y adoramos realmente lo que somos. Otra de las cosas que también Pablo corrige en la iglesia de Colosas es que
se promovía el ascetismo. Y el ascetismo lo que hacía es que buscaba lograr tener una relación espiritual, oigan bien, una relación espiritual con Dios, privándose de cosas que, oigan bien, privándose de cosas que probablemente o posiblemente sean impedimento para tener una conexión espiritual, o sea, llegar a sentirse, oigan bien, a tener una vivencia espiritual, una vivencia religiosa, evitando ciertas cosas para vivir lo que supuestamente ellos creían algo espiritual. Entonces, el ascetismo es peligroso porque es la privación o el trato áspero de su cuerpo de carne. O sea, ellos trataban de privarse porque sentían que todo eso era malo y por lo tanto era necesario privarse para alcanzar un grado espiritual o una experiencia espiritual más elevada que los demás. Hoy en día, lamentablemente también la iglesia ha caído en el ascetismo, ha caído en el ascetismo, cree que por ciertas privaciones ellos pueden sentirse mejor que otros espiritualmente. Hermanos, vuelvo a repetir, el Evangelio no consiste en eso, el Evangelio consiste en vivir una vida en Cristo, pero una vida, oigan bien, una vida sin vicios. Esa es la vida, es una vida en Cristo. Martín Lutero lo dijo, vivir la vida de Cristo, vivir una vida en Cristo, es una vida sin vicios. Es algo que el hombre no puede comprar y es algo que el hombre no puede hacer. Obviamente aquel que ha recibido la gracia recibió la transformación y por lo tanto recibe una transformación y esta transformación va trabajando con cada uno de nosotros porque es el Espíritu Santo quien opera en nosotros por medio de la palabra y conforme la palabra va siendo continua en nuestras vidas, nosotros vamos creciendo y vamos avanzando y vamos siendo fortalecidos por la palabra y esto va a darle gloria a Dios porque no necesitamos nosotros, oigan bien, no necesitamos nosotros realizar algo, oigan bien, algo para alcanzar una experiencia espiritual, sino que es el Señor trabajando en nosotros que nos lleva precisamente a vivir una vida en Cristo, una vida del Evangelio. Así que la privación o el trato es prácticamente lo que el ascetismo fomentaba o quería promover. Y finalmente, los falsos maestros afirmaron poseer una visión. Hoy en día se ve mucho eso. Hoy en día muchos falsos maestros, muchas personalidades que se hacen pasar por profetas, dicen poseer cierta visión especial. Apóstoles que se hacen llamar hoy en día se dicen ahora tener una visión especial. Sobre eso vamos a hablar otra ocasión acerca de lo que es la visión y lo que es la previsión y la provisión. Pero hoy en día es que realmente Pablo los quiere enfocar correctamente, no en la vida de los hombres, ni en las experiencias de los hombres. Y aquí aguas, aquí necesitamos tener esto presente porque Pablo está corrigiendo eso. Hoy en día se está dando más credibilidad a las experiencias espirituales o experiencias religiosas, donde la persona le ha dado más importancia a lo que ha vivido y a lo que ha vivido, si ha resultado, le ha dado prioridad. Por lo tanto, esa prioridad la comparte como una experiencia, dejando de lado la palabra para darle más importancia a esa experiencia. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con el texto que estamos hablando? Recuerden, la palabra de Dios dice que la palabra de Cristo mora en vosotros. ¿Y cómo tiene que morar en vosotros? Tiene que habitar en vosotros. Dice que habite en abundancia. No debe evitar, regresemos al versículo ahí, capítulo 3, versículo 6, dice que habite en vosotros en abundancia. Porque si no habita en vosotros en abundancia, hermanos, hay muchos que van a ser desviados. Oigan bien, desviados. Y segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice que aquellos que van a ser desviados serán desviados porque no amaron la verdad. O sea, no amaron al Evangelio, no amaron a Cristo, no amaron sus palabras, no disfrutaron sus palabras y no le dieron importancia y prioridad a sus palabras, sino que se dejaron arrastrar por corrientes y doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, y oigan bien, haciendo creer que están viviendo la vida en Cristo y no están viviendo la vida de Cristo, no están viviendo una vida religiosa,
una vida lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque miren, esto que sea una clave, esto que sea una clave. Piense en esta pregunta y medite. ¿Usted le es fiel a la Escritura o a sus experiencias? Pero si usted dice que le da más prioridad a las experiencias que ha tenido y no a la Escritura, mi hermano, usted va por un mal camino. Si usted solamente está viviendo y usted le es fiel a sus experiencias más que a la Escritura, usted, hermano, está desviado totalmente del camino. Es como un transportador. Si un transportador está desviado ahorita un grado más, un grado menos, de los 90 grados, a 1 kilómetro, hermanos, ese grado estará totalmente lejos de la realidad. A 1 kilómetro. Quizás ahorita a 1 grado no se ve mucho. Dicen, ¿qué es 1 grado? ¿Qué más da 1 grado? Pero 1 grado más, 1 grado menos. Pero a una corta distancia no se ve mucho. Pero a un desplazamiento de 1 kilómetro, ese grado está totalmente desviado de los 90 grados. Quiere decir, un error, un pequeño error, no por nosotros, sino porque realmente nosotros no le estamos dando importancia a lo que dice la palabra, un solo grado de error nos va a desviar realmente de una realidad eterna. Un solo grado de error nos va a desviar de una realidad eterna. Así que estos falsos profetas o falsos maestros le daban más lugar, oigan bien, a sus testimonios, le daban más lugar a sus experiencias. Ellos hacían ver que sus experiencias eran más importantes que la Escritura. Y tengan mucho cuidado, y tengamos mucho cuidado, porque en una iglesia donde la experiencia se le dé más prioridad que la Escritura, porque puede sonar muy, muy fantástico decir, no, es que estamos viendo la palabra, porque así dice la palabra. Hermano, por eso dice aquí el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, para que te des cuenta, mi hermano, de lo que es la realidad, para que te des cuenta de lo lejos que puedes estar de la realidad y de la esperanza de la vida eterna. Así que Pablo dice que debe, a partir del capítulo 3, dice que deben ser vestidos. ¿De qué? De Cristo. Cosas que caracteriza al pueblo escogido de Dios es eso, ser vestidos o revestidos de Cristo. Bien, Cristo es el creador de todo. Así que es aquel que mantiene juntas toda la creación. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la misma expresión de la naturaleza en plenitud de Dios. Así que las enseñanzas sobre Dios en esta carta manifiesta que Dios es Padre de Jesús. Y su plenitud, ¿la plenitud de quién? El Padre, está en su Hijo Jesucristo. Jesús es particularmente el primogénito. Cuando Jesús regrese, su pueblo se manifestará con él en gloria. Se menciona que el Espíritu solamente en una ocasión, dice que aquí el Espíritu se menciona en una sola ocasión, cuando habla acerca de la fuente del amor. Así que nosotros debemos tener en cuenta esto, las enseñanzas de Pablo aquí en la carta de Colosenses, y también enseña acerca de la humanidad. Enseña también acerca de la salvación. Así que como una aplicación muy inmediata es que Pablo lo que quiere decir en toda su carta, resumiendo toda la carta, es que nosotros como creyentes debemos de poner a Cristo primero. Eso es. Nosotros como creyentes debemos poner a Cristo primero para caminar en la voluntad de Dios. Jesucristo debe ser siempre el foco central en nuestra vida personal y colectiva. Si Cristo no es el foco central, oigan bien, si Cristo no es el foco central en nuestra vida personal y colectiva,
entonces lo más importante en nuestra vida no va a ser Cristo. Lo más importante en nuestra vida va a ser la popularidad, va a ser la prosperidad y va a ser el placer. Y van a ser muchas cosas más, pero no va a ser Cristo. Y si no es Cristo, hermanos, entonces date cuenta. Pasa un examen, como dice la Biblia en 2 Corintios. Examínate si la fe que has recibido está en ti. ¿Y a qué se refiere con eso? Es que pregúntate. Pregúntate, si para ti hay cosas más importantes que no sean Cristo, que sean subjetivas, viéndola desde el contexto bíblico son subjetivas, es porque te falta la palabra de Cristo en tu vida. Porque te falta, estás carente de la palabra de Cristo en tu vida. Simplemente. Así que Colosenses declara la supremacía de Cristo. Jesucristo es el Señor supremo del universo y de la iglesia. Entonces, la palabra de Cristo, vamos al versículo y terminamos, porque vamos a concluir. La palabra de Cristo dice, ya te das cuenta de todo esto lo que estamos hablando, que es Cristo quien debe ser el foco, debe ser el centro de todo, que la palabra de Cristo debe ser la fuente. Si Cristo no es la fuente de tu vida, no tienes a Cristo. Si Cristo no es la base de nuestra sabiduría, no podemos enseñar. Por lo tanto, si Cristo no es la base de nuestra enseñanza, no hay sabiduría. Y si Cristo no es la base de la enseñanza, en la amonestación no va a ser correctamente. ¿Por qué razón? Porque la amonestación va a doler, va a lastimar, va a herir, y va a provocar heridas en la iglesia, va a provocar rencillas en la iglesia, va a provocar pleitos en la iglesia, va a causar inconformidad en la iglesia, porque no se está tomando en cuenta la palabra de Cristo para todo. No se está enfocando a la palabra de Cristo, no se está tomando en cuenta la palabra de Cristo como el centro, ni el centro de la iglesia, ni el centro del hogar, ni el centro de tu vida. O sea que si la palabra de Cristo no está al centro de tu vida, no digas que tienes a Cristo en tu hogar, porque no tienes a Cristo. Realmente, discúlpame que te diga, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si Cristo no es el centro de tu vida, en tu hogar no tienen a Cristo. Si Cristo no es el centro de tu vida, obviamente tú en la iglesia no tienes a Cristo como centro. ¿Cómo puede sonar que tú solamente en la iglesia llegas a decir que tienes a Cristo, adoras a Cristo, pero realmente en tu misma vida no tienes a Cristo, estás carente de Cristo? Por lo tanto, hay ocasiones que también por eso Pablo dice aquí en este mismo versículo que debemos nosotros amonestarnos, dice, con cantos, con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice, y cantando con acción de gracias en vuestros corazones a Dios. ¿Por qué lo dice así Pablo? Bueno, porque una vida que realmente tiene a Cristo y que vive a Cristo y que tiene la palabra de Cristo en sus corazones, es una vida que continuamente va a dar acción de gracias. Y eso vamos a tocar ahorita más adelante, pero vuelvo a repetir, es necesario y quiero que terminemos con esto. Porque la revelación especial acerca de Cristo, ahorita vamos al versículo para terminar, porque esto que hemos recibido de Cristo en nuestras vidas, como la palabra de Cristo, es especial y por lo tanto debe ser objetiva, que procede de Cristo únicamente. Si no procede de Cristo, entonces no podemos decir que la palabra de Cristo mora en nosotros. Así que, ¿por qué? Porque la palabra de Cristo debe gobernar nuestra vida, debe gobernar nuestro pensamiento, debe gobernar nuestras palabras, debe gobernar nuestras obras, nuestras voluntades, nuestras decisiones, debe gobernar nuestras intenciones, debe gobernar nuestras motivaciones más profundas de cada uno de nosotros, y es más, debe de esta forma, este gobierno de la palabra de Cristo en nuestra vida, al morar en nosotros, al vivir, al morar, como habíamos dicho, que habita en nosotros, debe influir en todos nosotros. Es algo que influye. ¿Para qué, hermanos? Para llevar mucho fruto. ¿Para qué, hermanos? Oigan bien, según Martín Lutero dice esto,
quiero leerlo para ustedes. Me gustó la forma en que lo está canalizando, porque dice así. Nuestra vida como creyentes, y perdone el tiempo, perdone ahorita la espera, y perdón que haga ruido porque estoy en un banco que no tiene gomas. Dice así, una vida que vive a Cristo no está llena de vicios. Una vida que tiene a Cristo incluye dones que nosotros no podemos hacer y comprar. Una vida que tiene a Jesús no está llena de vicios, sino de virtudes. Por lo tanto, una vida que tiene a Cristo está habilitada más bien a ser una bendición. Oigan bien, una vida que tiene a Cristo está habilitada para ser una bendición y no una aflicción para otros. Piensa en esto. Si tu vida es una vida que tiene a Cristo, es una vida de bendición y no una vida que provoca aflicción a otros. Piénsalo. Por eso Pablo dice en el versículo, y quiero terminar con esto, que la palabra de Cristo dice, habita en abundancia en vosotros. ¿Dónde? En vosotros. ¿Cómo? Abundantemente. ¿Qué? La palabra de Cristo. Y debe también habitar en nosotros, dice, ¿para qué? Para que nosotros enseñemos sabiduría. Oigan bien, enseñemos con sabiduría, no con psicología humana, no con palabrería, no, sino no con dichos comunes, sí, porque hoy en día hay muchos dichos comunes, hay muchos siervos de Dios que saben tantos dichos, saben tantos refranes, saben tantas moralejas, pero de la palabra no saben nada. Entonces, hay muchos que conocen mucho de psicología, pero carecen de Cristo, carecen de palabra, carecen de interpretación bíblica. Y si el líder, la palabra del pastor está carente de palabra, oigan bien hermanos, es muy probable que esté solamente dando evidencias, un rasgo de una marca farisaica, de una marca de fariseísmo. Sí, donde la palabra es muy buena, pero las acciones son totalmente opuestas. Así que debe habitar la palabra de Cristo abundantemente en vosotros y debe habitar precisamente para que nosotros nos enseñemos unos a otros con toda sabiduría, en toda sabiduría y con toda sabiduría. ¿Por qué con toda sabiduría, hermanos? Porque esta palabra es sabiduría divina, nos transmite sabiduría divina. Esta misma palabra, por obra del Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nos ayuda a tener discernimiento y inmediatamente nos ayuda, nos da sabiduría para actuar conforme a la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios y no a nosotros. ¿Por qué debe morar entonces la palabra de Cristo en nuestras vidas? Para amonestarnos. Hoy en día no se amonestan, hoy en día se comen unos a otros, hoy en día se toma algo personal, hoy en día si se quieren corregir algo los hermanos o el pastor quiere corregir a un miembro de iglesia, ya no se puede corregir al miembro de iglesia porque se va a sentir mal, porque se va a sentir ofendido, porque es tan mimado que prefiere mejor irse a otra iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué está pasando eso? Porque la palabra de Cristo no mora ni en el pastor que está probablemente corrigiendo sin misericordia, y tampoco hay madurez en el creyente porque se siente inmediatamente ofendido, lastimado, herido. Y lo toma tan personal. ¿Pero por qué? Por carencia de la palabra de Cristo. Debe ser con sabiduría y también debe amonestarnos unos a otros, debemos amonestarnos con sabiduría. Hermanos, todos nosotros tenemos en nuestro entorno iglesia que nos rodea. A lo mejor tú eres un creyente único en tu casa y probablemente
tu familia no son creyentes, no son cristianos, y te ves a lo mejor un poco así como que yo no vivo con gente cristiana que me esté rodeando, pero déjame decirte una de las cosas, que tu testimonio, lo que tú estás manifestando realmente el día de mañana va a repercutir en aquellos que te están rodeando. Ahora, piensa ahora si tú eres un creyente, y si tú eres un creyente y tú eres de esas personas que han cometido ciertas faltas y porque tú crees que no se te puede decir nada, déjame decirte que por la palabra de Cristo se te debe y es importante decirte y corregirte y amonestarte y confrontarte y ser confrontados unos a otros, ser corregidos unos a otros, pero debe hacerse precisamente con la palabra y con sabiduría que proporcionará el Espíritu Santo, oigan bien, abriendo nuestro entendimiento y también al mismo tiempo, cuando seamos corregidos, aceptar nuestro error y la disciplina que se imponga por el bien de nosotros y de la misma iglesia, para gloria de Cristo. Y hacerlos unos a otros, ¿sí? No solamente el pastor lo debe hacer, la misma iglesia lo debe hacer unos con otros. Pablo no dice aquí solamente los líderes deben hacerlo, no, la misma iglesia unos con otros. Ahora, ¿cómo lo debe hacer? Dice aquí con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, aquí hago un paréntesis y rápidamente vamos a terminar. ¿Por qué dice salmos? Porque Pablo está acudiendo inmediatamente al... Algunos eruditos creen que es el Antiguo Testamento, a lo que le llaman salmos, recurriendo al salterio. Y es importante tener eso presente, hermanos, porque hoy en día hay muchas alabanzas que andan por ahí, se andan cantando, que realmente de doctrina no tiene nada, pero de mucho romanticismo sí. Entonces, para que tú seas una persona que tiene un discernimiento, tú no estés cantando solamente cosas por cantar o por creer que solamente son cristianos o porque tienen una tendencia cristiana, muchas veces no son letras cristianas. Entonces, Pablo está diciendo que en aquellos tiempos es muy probable que aún había en el sincretismo religioso, eran muy dados, oigan bien, ¿a qué? Eran dados a ser seducidos por canciones espirituales. Oigan bien, ¿por qué? Porque ellos eran dados a qué? A adorar a los ángeles, a adorar cosas espirituales. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos que dicen ser adoradores de Dios, pero no están adorando a Dios, se han vuelto adoradores de cosas espirituales, cosas místicas, cosas que probablemente parecen ser que es Dios, pero no es Dios. Entonces, es por eso la importancia de la palabra en nosotros. Hoy en día hay mucho pensamiento que está desviado, donde todavía siguen creyendo que los muertos nos ven desde los cielos, desde el cielo. Hay muchas doctrinas que están desviando a la iglesia, pero ¿por qué? Porque carecen de palabra, porque se carece de palabra. Hoy se siguen creyendo, sobre todo que probablemente los seres que han muerto se han aparecido o sea, siguen creyendo muchas de esas cosas que realmente tienen una tendencia maligna, satánica, espiritista, y que a la gente les encanta seguir eso. Pero oigan bien, la iglesia de Cristo no debe ser así, porque debe tener la iglesia de Cristo la palabra de Cristo, la cual les ayudará a discernir. Y esto, dice, ¿por qué? Con acción de gracias. Si la palabra de Cristo mora en vosotros y es abundante, todos nosotros vamos a cantar juntos, a entonar alabanzas juntos. Oigan bien, cantar a Dios. Que cierta forma estamos atravesando por cierta persecución, que cierto problema, cierta tribulación, cierta aflicción, cierta prueba, pues nosotros no vamos a dejar de cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque hay una fuente en nuestra vida, en nuestro corazón, la cual es Cristo, que ha morado en nuestro corazón como una fuente inagotable que nos ayuda y nos sigue ayudando a adorar a Dios, a alabar a Dios, a cantar a Dios y sobre todo a darle gracias a Dios por todas las cosas. Y recuerden lo que dice Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios, dice, esto es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cantar a Dios acción de gracias por todo, hermanos, por todo lo que tú estás pasando.
Si tu familia te condena, te aborrece porque eres cristiano, dale gracias a Dios. Si tú en cierta forma ves que tu familia te está aborreciendo solamente porque en un momento dado a lo mejor tuviste un error y cometiste algún pecado y de cierta forma tú crees que ya realmente ya estás reprobado, estás como Pedro, déjame decirte que no se trata de ti, se trata de Cristo. Y Cristo es quien te reconcilia, te nuevamente te llama, pero también te va a confrontar y va a usar elementos de la misma iglesia para ayudarte y ser edificados para la gloria de Cristo. Así que, si tú quieres cantarle a Dios, verdaderamente cantarle a Dios, con salmos, himnos y cánticos espirituales, tú debes de tener o estar lleno de la palabra de Cristo. Tú debes de tener en tu vida, o debes vivir más que nada, debes vivir la vida en Cristo. Si tú no vives a Cristo, entonces estás lleno de emociones, estás lleno de sensualismo, estás lleno de legalismo, estás lleno de ritos, estás lleno de ascetismos, estás lleno de sincretismos y todos aquellos ismos que son viciosos. Estás lleno de vicios, pero no de Cristo. No estás lleno solamente de vicios, como dice Martín Lutero, y no de virtudes. Así que mi hermano, con esto termino y ve la importancia que tiene este versículo como parte de tu vida cristiana. Iglesia, no seas apática. Es muy probable que tú quieras definir lo bueno y lo malo de las cosas. Pero déjame decirte una cosa, que desde el principio de la creación, Adán y Eva pecaron porque ellos quisieron definir lo bueno y lo malo sin tomar en cuenta a Dios. Si tú no tienes en cuenta la palabra de Cristo en esta vida como algo más importante, puede ser que tu vida ya cayó en vicios, definiendo lo bueno y lo malo. Y eso hermano, estás pecando contra Dios. Arrepiéntete, ven a Cristo y dile a Cristo, enséñame, dame un espíritu dócil, dime cómo, ayúdame a ver mi interior, examíname tú con tu palabra, como lo decía el salmista, si es para ver si hay orgullo en mí. Y eso, hermanos, es necesario, es necesario. Así que con eso terminamos y realmente culminamos con esto. La importancia que tiene la palabra de Cristo en nuestra vida. La importancia de la palabra de Cristo en nuestra vida. Dios te bendiga, oramos. Padre eterno, te damos muchas gracias por este momento que nos permites de tu palabra. Ayuda a tu iglesia en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situaciones difíciles, tristemente o lamentablemente, Señor, ha habido un cierto pesimismo en tu iglesia, ciertos miedos, ciertas tendencias que han absorbido realmente no solamente en tu iglesia local, sino en toda la iglesia, en todo el mundo. Pero Padre, nuevamente despiértalos de su comodidad, de su confort, de su letargo y regrésalos nuevamente para tu gloria, que vean nuevamente el sacrificio de Cristo, que vean nuevamente que el Evangelio es Cristo, que vean un Evangelio auténtico y no sintético, que realmente al escuchar tu palabra estén viviendo día a día, y estemos viviendo día a día una vida cristiana, una vida en Cristo. Vivir a Cristo es lo que debe apasionarnos y no una vida de vicios, sino una vida, al vivir a Cristo vivimos una vida en virtud y no en vicios. Así que Dios, ayúdanos también a ser bendición para todos, o para otros, o para muchos, pero realmente a no ser de aflicción para aquellos, Señor eterno, siendo ahora como una iglesia. Perdónanos si hemos provocado alguna aflicción, algún mal en algún hermano de la iglesia y permítenos, Señor, corregir eso. Y si hay alguna enmienda que hay que hacer, Señor, si hay que enmendar algún daño, Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores y también, Señor, por amor a ti y por amor a la iglesia, amarnos los unos a los otros, como es tu palabra, amarte a ti y amar al prójimo, porque es lo necesario, es lo que debemos hacer, Señor. ¿Para qué? Para que vivamos en paz como iglesia.
amándonos los unos a los otros sin aborrecernos. Oh Dios, ayúdanos a corregir ciertos detalles que tenemos y, y glorificar tu nombre con estas actitudes de vivir a Cristo. La importancia de tener la palabra en nuestras vidas, la palabra de Cristo, como ahora como creyentes. Bendice tu iglesia, sabiendo que eres mucho más. Te damos gracias y que la palabra de Cristo more en vuestros corazones y que también el Espíritu Santo haga vivir, haga viva y eficaz esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.